Ecos de un pasado temible, monstruos en la sombra de la historia. Observemos detenidamente estas antiguas ilustraciones, nacidas de la pluma y el pavor medieval. Figuras retorcidas, bestias con fauces inhumanas, seres que parecen arrancados de las pesadillas más profundas. Estos no son meros adornos en manuscritos olvidados. Son el reflejo de un mundo donde lo desconocido acechaba en cada sombra, en cada susurro del viento. La Edad Media, un periodo de fe y fervor, pero también de una oscuridad palpable. No solo tuvo dragones en los cuentos y quimeras en la imaginación popular. Existieron miedos más terrenales, encarnados en criaturas y fenómenos que, para la gente de la época, eran tan reales como el aire que respiraban, tan tangibles como la piedra de sus castillos. La Edad Media, una era de grandes catedrales y valientes caballeros, también fue un tiempo donde la línea entre el mito y la realidad era extraordinariamente delgada. En la ausencia de explicaciones científicas como las entendemos hoy, cualquier suceso anómalo, cualquier criatura extraña o comportamiento inexplicable podía ser atribuido a fuerzas sobrenaturales, a la intervención divina o, más a menudo, a la manifestación del mal. Los bosques impenetrables, los vastos océanos inexplorados e incluso los rincones oscuros de sus propias comunidades eran lienzos sobre los cuales la imaginación y el temor pintaban sus más vívidas creaciones. Estas no eran simples supersticiones, eran sistemas de creencias que dictaban la vida, la muerte y el entendimiento del cosmos. En nuestro viaje de hoy, nos adentraremos en los anales más oscuros de esta época fascinante y aterradora. Exploraremos los registros históricos, los testimonios y las crónicas que nos hablan de seres que desafiaron la comprensión de su tiempo. Desde el hombre que aterrorizó aldeas bajo la luna llena, transformado supuestamente en una bestia sedienta de sangre, hasta la criatura enigmática que sembró el pánico en Yebodan, dejando un rastro de víctimas. Investigaremos los relatos de seres marinos con cantos hipnóticos, los huesos de gigantes desenterrados de antiguos cementerios, y los horrores que se decía anidaban en los sótanos de ciudades y en la quietud sagrada de los monasterios. Prepárense para conocer los monstruos reales de la Edad Media. El hombre lobo de Bedburg, la bestia humana de la Renania. Nos encontramos en la Alemania del siglo XVI, en la región de Renania, cerca de la pequeña localidad de Bedburg. Aquí, en este rincón aparentemente tranquilo del mundo, se gestó una de las historias más espeluznantes y documentadas de licantropía. Peter Stamp, un granjero adinerado y respetado por su comunidad, se convertiría en el epicentro de un terror que paralizaría la región durante años. Los relatos de la época, recogidos en panfletos y crónicas que circularon con avidez por toda Europa, pintan un cuadro de miedo y desesperación. Algo acechaba los campos y bosques, una criatura de una ferocidad inaudita. Los aldeanos hablaban de un lobo, pero no uno común. Era una bestia de tamaño descomunal, con ojos que brillaban con una inteligencia maligna y una astucia que superaba la de cualquier animal conocido. Los ataques eran brutales, ganado destrozado y, lo que era infinitamente más aterrador, personas desaparecidas o encontradas en condiciones que helaban la sangre. Durante casi 25 años, esta sombra depredadora mantuvo a Bedburg y sus alrededores en un estado de sitio constante. La pregunta que todos se hacían era si se trataba de un animal excepcionalmente cruel o de algo mucho más siniestro, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. La leyenda de Peter Stamp, el hombre lobo de Bedburg, se cimentó en su confesión, obtenida bajo tortura, un método común y brutal en la justicia de la época. Stamp admitió haber practicado la magia negra desde los 12 años, afirmando que el propio diablo le había entregado un cinturón mágico. Según su testimonio, al ceñirse este cinturón, su cuerpo se transformaba, adoptando la forma y la ferocidad de un lobo voraz. Describió con escalofriante detalle los asesinatos de hombres, mujeres y niños, actos de canibalismo e incluso relaciones incestuosas, todo ello bajo la influencia de su supuesta maldición licantrópica. Los testimonios de la época, aunque filtrados por el prisma del miedo y la superstición, describen cómo Stamp, en su forma humana, era un miembro aparentemente normal de la comunidad. Esto hacía que su supuesta doble vida fuera aún más aterradora. ¿Cómo podía un vecino, un conocido, albergar tal monstruosidad en su interior? La transformación no se entendía como un cambio físico puramente biológico, sino como una manifestación demoníaca.
una posesión que alteraba la forma y la naturaleza del individuo. El cinturón era la llave, el pacto con el mal que permitía la metamorfosis. El juicio de Peter Stump fue un espectáculo macabro, diseñado tanto para castigar al culpable como para advertir a la población. Las autoridades estaban decididas a erradicar la amenaza y a reafirmar el orden divino sobre las fuerzas del caos. Los detalles de su confesión, por horribles que fueran, se aceptaron como prueba irrefutable de su culpabilidad y de la realidad de la licantropía. La explicación sobrenatural era la única que parecía encajar con la magnitud de los crímenes y el terror sembrado. No se buscaban explicaciones alternativas. El diablo y sus secuaces eran agentes activos en el mundo. Finalmente, el 31 de octubre de 1589, Peter Stump fue ejecutado de una manera terriblemente cruel, incluso para los estándares de la época. Fue atado a una rueda, su carne arrancada con tenazas al rojo vivo, sus miembros rotos. Luego fue decapitado y su cuerpo quemado en una pira. Su cabeza, junto con la figura de un lobo, fue empalada en un poste como advertencia perpetua. Su hija y su amante, consideradas cómplices, también fueron quemadas vivas. Así terminaba la historia del hombre lobo de Bedburg, un caso que, aunque extremo, ilustra la profunda creencia en la transformación y la delgada línea que separaba al hombre de la bestia en la mente medieval. La bestia de Gévaudan, el terror indomable del sur de Francia. Viajamos ahora al sur de Francia, a la remota y boscosa provincia de Gévaudan, a mediados del siglo XVIII. Aunque este periodo se considera el umbral de la Ilustración, en estas tierras aisladas, un terror ancestral resurgió con una fuerza devastadora. Entre 1764 y 1767, una criatura, o quizás varias, a la que se conoció simplemente como la Bête du Gévaudan, la bestia de Gévaudan, sembró el pánico, dejando a su paso más de 100 víctimas documentadas, principalmente mujeres y niños que pastoreaban el ganado en las colinas. Los testimonios de los supervivientes describían a un animal de proporciones aterradoras, más grande que un lobo, con un pelaje rojizo, una cabeza enorme, fauces formidables armadas con dientes impresionantes y una cola larga y delgada. Algunos relatos añadían detalles aún más extraños, como una raya oscura a lo largo de su espalda o una agilidad y una astucia que parecían casi humanas. La bestia no actuaba como un lobo común. A menudo ignoraba al ganado para atacar directamente a los humanos y parecía mostrar una preferencia por las cabezas y los cuellos de sus víctimas. La magnitud de los ataques fue tal que la noticia llegó hasta la corte del rey Luis XV en Versalles. Preocupado por la agitación en una de sus provincias y por la reputación de Francia, el rey envió a sus mejores cazadores y soldados para acabar con la amenaza. Se organizaron enormes batidas, participaron dragones reales, nobles y cazadores de renombre. Se ofrecieron recompensas considerables por la cabeza de la bestia. Sin embargo, la criatura demostró ser increíblemente escurridiza, evadiendo trampas y emboscadas y continuando sus ataques con una audacia desconcertante. Durante 3 años, la bestia de Gévaudan fue el monstruo más infame de Europa. Los periódicos de la época estaban llenos de noticias sobre sus últimas atrocidades, teorías sobre su naturaleza y los esfuerzos fallidos por capturarla. Algunos creían que era un lobo de tamaño excepcional, quizás una hiena escapada de alguna colección exótica, o incluso un animal desconocido para la ciencia de la época. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que se trataba de algo sobrenatural. Un hombre lobo, un demonio enviado para castigar los pecados de la región, o una criatura producto de la brujería. Finalmente, en junio de 1767, un cazador local llamado Jean Chastel abatió a un animal de gran tamaño que se ajustaba a las descripciones. Chastel, según la leyenda, utilizó balas de plata bendecidas, lo que alimentó aún más las teorías sobrenaturales. Tras esta muerte, los ataques cesaron. El cuerpo del animal fue llevado a Versalles, pero estaba tan descompuesto a su llegada que no pudo ser estudiado adecuadamente, dejando un velo de misterio. ¿Era esta realmente la bestia o simplemente un lobo grande que coincidió con el fin de los ataques? Hoy en día, las teorías sobre la verdadera identidad de la bestia de Gévaudan son variadas. Algunos historiadores y zoólogos
sugieren que podría haberse tratado de una manada de lobos particularmente agresivos, o quizás un híbrido de lobo y perro. Otros apuntan a la posibilidad de un asesino en serie que utilizaba un animal entrenado o se disfrazaba. Incluso se ha especulado con la participación de animales exóticos como hienas o leones, aunque su supervivencia en el clima de Gevaudan es cuestionable. Lo cierto es que la bestia de Gevaudan sigue siendo uno de los grandes enigmas criptozoológicos y un testimonio del terror que una criatura desconocida puede infligir. Los hombres salvajes de los bosques, ecos de lo primigenio. En los vastos y a menudo impenetrables bosques de la Europa medieval, la imaginación popular y los relatos de viajeros tejieron la figura del hombre salvaje. Conocido por diversos nombres, Homo silvestris, Wildermann, Homo sauvage, este ser representaba la antítesis de la sociedad civilizada. Se le describía como una criatura cubierta de pelo de pies a cabeza, a menudo portando un garrote, viviendo en cuevas o en lo más profundo de la espesura, subsistiendo de lo que la naturaleza le ofrecía, como un animal más. Era un ser liminal, en la frontera entre lo humano y lo bestial. Estos relatos no eran meras invenciones folclóricas. A menudo se nutrían de encuentros reales, o al menos de interpretaciones de fenómenos que hoy podríamos explicar de otra manera. Ermitaños que habían elegido una vida de aislamiento extremo, alejados de toda comodidad y contacto humano, podían con el tiempo adquirir una apariencia descuidada y un comportamiento que a ojos extraños pareciera salvaje. La falta de higiene, la exposición a los elementos y una dieta precaria podían transformar la apariencia física de una persona de manera drástica, acercándola a la imagen arquetípica del hombre salvaje. Existen también casos documentados en los anales de monasterios y crónicas locales que hablan de individuos encontrados vagando por los bosques, desorientados, a veces sin habla o con un lenguaje incomprensible. Podrían haber sido personas que padecían enfermedades mentales, que habían sufrido traumas severos que los llevaron a huir de la sociedad, o incluso niños abandonados que lograron sobrevivir milagrosamente en condiciones extremas. Para la mentalidad medieval, que carecía de nuestro entendimiento de la psicología o la neurología, tales individuos fácilmente podían ser catalogados como hombres salvajes, seres que habían perdido su humanidad o que nunca la habían conocido plenamente. La figura del hombre salvaje también cumplía una función simbólica importante. Representaba la naturaleza indómita, lo primigenio, aquello que la civilización cristiana y feudal intentaba someter y ordenar. Era un recordatorio constante de la fragilidad del orden social y de la delgada capa de civilización que separaba al ser humano de un estado más básico y animal. En el arte y la literatura medieval, el hombre salvaje aparecía a menudo en escudos de armas, en tapices y en festivales, a veces como una figura temible, otras como un símbolo de fuerza natural o incluso de inocencia perdida. Además, no podemos descartar la posibilidad de encuentros con individuos pertenecientes a pequeñas comunidades aisladas que mantenían costumbres y apariencias muy diferentes a las de la sociedad dominante. En una época de comunicación limitada y gran diversidad cultural local, lo extraño podía ser fácilmente malinterpretado como monstruoso o subhumano. El miedo a lo desconocido y al otro jugaba un papel fundamental en la construcción de estas leyendas. El bosque era el último reducto de lo pagano, de lo incontrolado, y el hombre salvaje era su habitante más emblemático. Así, la leyenda de los hombres salvajes de los bosques se nutre de una compleja mezcla de realidad, interpretación y simbolismo. Desde individuos reales que vivían al margen de la sociedad, ya sea por elección o por desgracia, hasta la encarnación de los miedos y las fascinaciones de la época por lo indómito. La línea entre la observación de un ser humano en condiciones extremas y la creación de un monstruo era, en la Edad Media, increíblemente permeable, un testimonio de cómo el entorno y las creencias moldean nuestra percepción de lo que significa ser humano. Los vastos y a menudo turbulentos mares del norte, desde las costas de Escandinavia hasta las islas británicas, han sido durante siglos fuente de sustento y rutas de comercio, pero también de innumerables leyendas y temores. Entre las criaturas más fascinantes y ambiguas que poblaban la imaginación de los navegantes medievales, se encontraban las sirenas. No siempre con la cola de pez que popularizarían relatos posteriores, sino a veces descritas como mujeres marinas, seres híbridos que habitaban las profundidades y cuyas apariciones eran presagio tanto de maravilla como de peligro.
Las crónicas de pescadores daneses, noruegos e islandeses, así como los relatos de viajeros y exploradores, están salpicados de avistamientos de estas criaturas marinas. Se hablaba de seres con torso y cabeza de mujer, a veces con largos cabellos que flotaban en el agua, y una parte inferior que podía ser pisciforme o incluso asemejarse a la de una foca. Sus cantos, se decía, eran hipnóticos, capaces de atraer a los marineros incautos hacia bajíos rocosos o de anunciar tormentas inminentes. La visión de una sirena podía ser un augurio, bueno o malo, dependiendo de las tradiciones locales. Pero, ¿qué había realmente detrás de estos avistamientos? Desde una perspectiva moderna, podemos proponer varias explicaciones plausibles. Los dugongos y manatíes, mamíferos marinos herbívoros, aunque más propios de aguas cálidas, tienen una forma que, vista desde la distancia y en condiciones de poca luz, podría ser confundida con una figura humanoide, especialmente si se considera su costumbre de amamantar a sus crías de una manera que recuerda a la humana. Sus vocalizaciones también podrían haber sido interpretadas como cantos. Otra posibilidad, más probable en las frías aguas del Mar del Norte, son las focas. Estos animales, con sus cabezas redondeadas y sus grandes ojos expresivos, a menudo se asoman curiosamente fuera del agua. Un marinero cansado, quizás sufriendo los efectos de la desnutrición o el escorbuto, podría fácilmente malinterpretar la visión fugaz de una foca emergiendo entre las olas, especialmente si su mente ya estaba predispuesta por las historias y leyendas que circulaban en cada puerto. El aislamiento, la monotonía de los largos viajes y el constante peligro del mar creaban un caldo de cultivo perfecto para tales interpretaciones. Las condiciones de navegación en la Edad Media eran extremadamente duras. Las largas travesías, la mala alimentación, la falta de sueño y el estrés constante podían llevar a la tripulación a experimentar alucinaciones o a interpretar erróneamente fenómenos naturales. Un banco de algas flotando de cierta manera, el reflejo del sol en el agua o incluso los cuerpos de marineros ahogados podían ser transformados por la imaginación y el miedo en pruebas de la existencia de seres marinos fantásticos. El mar era un reino de misterio, y cualquier cosa parecía posible en sus profundidades inexploradas. Así, las sirenas del Mar del Norte, más que monstruos malévolos, parecen ser el producto de una combinación de factores: avistamientos de animales marinos reales, las duras condiciones de vida en el mar que afectaban la percepción, y la necesidad humana de dar sentido a un entorno vasto, poderoso y a menudo hostil. Eran criaturas nacidas de la bruma, el oleaje y la soledad del océano, un testimonio de cómo el ser humano proyecta sus esperanzas, miedos y fantasías en los grandes lienzos de la naturaleza. A lo largo de la Edad Media, y también en épocas posteriores, no era infrecuente que al excavar para construir cimientos, labrar campos, o incluso al abrir nuevas tumbas en cementerios antiguos, se descubrieran huesos de un tamaño extraordinario. Fémures más largos que un hombre alto, cráneos, que parecían pertenecer a criaturas colosales, vértebras de proporciones asombrosas. Para la gente de la época, que carecía del conocimiento de la paleontología y de la existencia de animales prehistóricos extintos, la explicación más lógica, y a menudo la única disponible, era que estos eran los restos de gigantes. Cronistas medievales como Saxo Grammaticus en Dinamarca o Geoffrey de Monmouth en Britania recogieron y difundieron historias sobre antiguas razas de gigantes que habrían poblado la Tierra en tiempos remotos. Estos relatos a menudo se entrelazaban con narraciones bíblicas, como la de los Nefilim, o con mitologías locales que hablaban de titanes y héroes de tamaño descomunal. El descubrimiento de estos huesos enormes parecía confirmar la veracidad de tales leyendas, proporcionando una prueba física y tangible de un pasado habitado por seres de una escala sobrehumana. Lo que en realidad estaban desenterrando eran, en muchos casos, los fósiles de grandes mamíferos de la Edad de Hielo, como mamuts, rinocerontes lanudos o ciervos gigantes, también conocidos como megaloceros. Los huesos de un mamut, por ejemplo, son impresionantemente grandes. Un fémur de mamut puede medir más de 1,5 metros y un cráneo, con sus enormes cavidades nasales, podría ser fácilmente malinterpretado. Sin un esqueleto completo y sin el conocimiento para reconstruirlo correctamente, estos huesos aislados se ensamblaban en la imaginación popular para formar la imagen de humanoides gigantescos. Estos hallazgos a menudo se trataban con una mezcla de asombro y temor. A veces, los huesos se exhibían en iglesias o castillos como reliquias o trofeos,
pruebas de la lucha de los antepasados contra estas formidables criaturas o como evidencia de la grandeza y la diversidad de la creación divina. En otros casos, se les atribuían propiedades mágicas o se consideraban presagios. La idea de que la Tierra había sido hollada por seres de tal magnitud alimentaba la imaginación y reforzaba una visión del mundo donde lo maravilloso y lo monstruoso coexistían con lo cotidiano. La interpretación de estos fósiles como restos de gigantes persistió durante siglos. Incluso en el Renacimiento, eruditos y naturalistas debatían sobre la naturaleza de estos huesos de gigantes. No fue hasta el desarrollo de la geología y la paleontología en los siglos XVIII y XIX que se empezó a comprender la verdadera identidad de estas criaturas prehistóricas y la inmensa escala del tiempo geológico. Antes de eso, el pasado era un lienzo mucho más comprimido, donde humanos héroes míticos y gigantes podían haber coexistido. Por lo tanto, los gigantes de los cementerios y campos medievales nos ofrecen una fascinante visión de cómo una cultura interpreta lo desconocido a través del prisma de sus creencias y conocimientos limitados. No eran monstruos en el sentido de seres malévolos, sino más bien maravillas de un pasado mal entendido, ecos petrificados de un mundo perdido que, para la mente medieval, solo podía haber sido poblado por seres de una estatura acorde con la magnitud de sus restos. Un recordatorio de que la Tierra guarda secretos mucho más antiguos de lo que imaginamos. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Varsovia, en Polonia, donde en el año 1587, según las crónicas, un terror muy particular se apoderó de sus habitantes. Se decía que un basilisco, una criatura legendaria con el poder de matar con la mirada, había hecho su guarida en el sótano de una casa abandonada. El basilisco, a menudo descrito como un reptil con características de gallo, como una cresta o plumas, era una de las bestias más temidas del bestiario medieval, un símbolo de muerte instantánea y veneno puro. La leyenda cuenta que dos niñas pequeñas, jugando cerca de la casa en cuestión, desaparecieron. Poco después, su niñera, al ir a buscarlas, también corrió la misma suerte. El pánico se extendió por la ciudad. Nadie se atrevía a acercarse al sótano maldito, pues se creía que la simple mirada del basilisco era suficiente para causar la muerte. Las autoridades de la ciudad se vieron ante un dilema: ¿cómo enfrentarse a una criatura cuya principal arma era la visión? La solución, según el folclore, provino de la sabiduría antigua. Se recurrió a un método que se consideraba el único efectivo contra el basilisco: el uso de espejos. La teoría era que si el basilisco se veía a sí mismo reflejado, sería víctima de su propio poder letal. Un hombre valiente, o quizás un condenado a muerte al que se le ofreció el indulto, fue equipado con un traje cubierto de espejos o portando un gran escudo pulido como un espejo. Descendió al oscuro sótano, avanzando con cautela, esperando el encuentro fatal. Según la narración, el plan funcionó. El basilisco, al enfrentarse a su propio reflejo, pereció instantáneamente. La ciudad de Varsovia se libró de la amenaza, y la historia se convirtió en una leyenda local, un testimonio del ingenio humano frente a un horror sobrenatural. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido realmente en aquel sótano de Varsovia? ¿Existió de verdad una criatura con una mirada mortal? ¿O hay una explicación más terrenal para estos sucesos? Desde una perspectiva moderna, el caso del basilisco de Varsovia puede interpretarse de una manera muy diferente. Los sótanos antiguos, especialmente aquellos que han estado cerrados o mal ventilados durante mucho tiempo, pueden acumular gases tóxicos. El dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno o el metano, productos de la descomposición orgánica o de fuentes geológicas, pueden concentrarse en niveles peligrosos en espacios confinados. Estos gases, al ser inodoros en algunos casos o desplazar el oxígeno, pueden causar asfixia rápida e inconsciencia, llevando a la muerte. Las personas que entraron en el sótano, las niñas, la niñera, pudieron haber sucumbido a estos vapores letales. El poder de la mirada del basilisco podría ser una forma de explicar una muerte súbita e inexplicable en un lugar específico. El héroe con el espejo, si la historia tiene alguna base real, podría haber tenido suerte, o quizás el acto de abrir y ventilar el sótano, o el simple paso del tiempo, dispersó los gases. El basilisco, entonces, no sería una criatura reptiliana, sino una metáfora del peligro invisible que acechaba en las profundidades de la Tierra.
Los monasterios y conventos, centros de devoción y aprendizaje en la Edad Media, no estaban exentos de sus propios horrores. Paradójicamente, estos lugares sagrados fueron a veces escenario de fenómenos que se atribuían a la influencia directa de demonios y fuerzas malignas. Casos de posesiones masivas, donde comunidades enteras de monjes o monjas parecían caer bajo el influjo de entidades oscuras, están documentados en los anales eclesiásticos, generando gran alarma y complejas respuestas por parte de las autoridades religiosas. Uno de los ejemplos más notorios, aunque ligeramente posterior a la Edad Media estricta pero con raíces en las mismas creencias, es el de las posesiones del convento de Loudun en Francia, en el siglo XVII. Aquí, un grupo de monjas ursulinas afirmó estar poseído por demonios, acusando a un sacerdote local, Urbain Grandier, de haberlas embrujado. Las monjas sufrían convulsiones, proferían blasfemias, realizaban contorsiones físicas extremas y hablaban en lenguas desconocidas. Estos espectáculos públicos atrajeron a multitudes y culminaron en el juicio y ejecución de Grandier. Sin embargo, más allá de la brujería o la intervención demoníaca directa, existen explicaciones científicas que pueden arrojar luz sobre algunos de estos extraños sucesos. Una de las más convincentes es el ergotismo, una enfermedad causada por la ingesta de pan de centeno contaminado con el hongo Claviceps purpurea, también conocido como cornezuelo. Este hongo produce alcaloides que pueden tener efectos neurológicos y vasculares devastadores. El centeno era un cereal común en la dieta de muchas comunidades, incluyendo las monásticas. El ergotismo se presenta en dos formas principales: gangrenosa, que causa la pérdida de extremidades debido a la constricción de los vasos sanguíneos, conocida como fuego de San Antonio, y convulsiva, que provoca espasmos musculares dolorosos, convulsiones, alucinaciones, delirios y episodios de manía o psicosis. Los síntomas de la forma convulsiva del ergotismo guardan un parecido sorprendente con muchas de las descripciones de posesión demoníaca. Movimientos corporales incontrolados, gritos, visiones aterradoras y comportamientos erráticos. Es plausible que brotes de ergotismo, especialmente en comunidades cerradas donde todos compartían la misma fuente de alimento, pudieran haber sido interpretados como una plaga demoníaca. La falta de conocimiento sobre micología y toxicología alimentaria hacía imposible identificar la verdadera causa. Además, el estrés psicológico, la vida comunitaria intensa, las estrictas reglas religiosas y la creencia generalizada en el diablo y los demonios podían exacerbar los síntomas y contribuir a fenómenos de histeria colectiva, donde el comportamiento de unos pocos se extendía rápidamente al resto del grupo. Así, los demonios de los monasterios podrían haber sido, en muchos casos, el resultado de una intoxicación alimentaria con efectos psicoactivos potentes, magnificados por el contexto cultural y psicológico de la época. Esto no niega la angustia y el sufrimiento real de quienes padecieron estos episodios, pero ofrece una perspectiva que traslada la causa del ámbito sobrenatural al natural, mostrando cómo un hongo microscópico pudo ser confundido con las huestes del infierno, transformando lugares de oración en escenarios de un terror muy terrenal. Hemos viajado a través de los rincones más oscuros de la Edad Media, un tiempo donde lo inexplicable tomaba formas monstruosas. El hombre lobo, la bestia devoradora, los seres de las profundidades y los gigantes de la tierra no eran meras fantasías, sino interpretaciones de un mundo que aún guardaba muchos secretos. El miedo, ese instinto primordial, y la ausencia de un conocimiento científico robusto, tejieron un tapiz de criaturas que encarnaban los peligros reales e imaginados de la vida. Un ruido en la noche, una enfermedad súbita, un animal desconocido o huesos extraños eran suficientes para alimentar la creencia en lo sobrenatural, en lo monstruoso. Hoy, armados con la ciencia y la razón, podemos desentrañar muchos de estos antiguos misterios. El hombre lobo de Bedburg podría haber sido un asesino en serie en una sociedad que solo entendía tal maldad a través de lo demoníaco. La bestia de Gévaudan, un depredador formidable, magnificado por el pánico colectivo. Los gases tóxicos explican al basilisco y el cornezuelo del centeno, a los demonios del convento. Sin embargo, la tendencia humana a crear monstruos a partir de lo desconocido o lo temido no ha desaparecido por completo. Fenómenos como las noticias falsas, las teorías de conspiración o el pánico moral ante ciertos avances tecnológicos muestran que aún somos susceptibles a dejar que el miedo moldee nuestra percepción de la realidad.
El legado de estos monstruos medievales nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, de la investigación y de la empatía hacia aquello que no comprendemos de inmediato. Las sombras pueden ser largas, pero la luz del conocimiento siempre ofrece una perspectiva más clara. Si este viaje a través de las brumas del pasado ha despertado vuestra curiosidad y deseáis explorar más historias ocultas y misterios olvidados, os invito a suscribiros a Historias Tenebrosas. Juntos, seguiremos desenterrando los secretos que yacen bajo el velo del tiempo.